Hola a todos, esta es la serie de lecciones, vectores y algunas de sus operaciones. Mi nombre es Daniel Contreras Niño y hoy les voy a hablar del producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. También se le suele llamar producto exterior y es un poquito más complejo de presentar que el producto punto por esa razón, porque su resultado, el resultado de operar los dos vectores, es un vector y no un escalar. Bien. Supongamos que tenemos dos vectores A y B, como se muestra en la figura. El producto cruz es un nuevo vector C igual a cruz B. El símbolo cruz, esa X, es el símbolo del producto cruzo vectorial. Ese nuevo vector C tiene una propiedad geométrica muy interesante y es que es perpendicular tanto a A como a B, es decir, A y B siempre estarán en un plano y perpendicular a ese plano va el vector producto cruz A cruz B. Bien, hay que mirar ese vector en dos aspectos fundamentales. Primero, cómo es su norma y segundo, cómo es su dirección. En esta diapositiva estamos mostrando dos vectores no referenciados en sistemas cartesianos o en un sistema cartesiano. Por tanto, los estamos mirando solo como flechas orientadas. Fíjense ustedes que el ángulo entre los dos vectores es el ángulo θ y en la notación estamos usando las dos posibilidades de notación para la norma de un vector. Aquí la ecuación dice que la norma del producto cruz A cruz B es igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo entre los dos vectores. Ese ángulo entre los dos vectores se suele definir como el ángulo menor a 180 grados que se halla entre los dos vectores. Si no existe un ángulo menor a 180 grados, sino que es exactamente 180 grados, es simplemente porque los dos vectores son antiparalelos. Es decir, son contrapuestos, también es otra forma de decirlo. Bien, aquí se está usando la notación de la norma, como les decía, con las dobles barras, ya que no se trata de un solo vector, sino del producto de dos vectores. Y cuando se trata de un solo vector, la norma se puede simplificar a poner la letra que denota el vector sin la flecha encima, como se había visto en la parte sobre la norma de los vectores en la sección del producto cruz, en la lección que se había dado antes sobre el producto, perdón, punto, sobre el producto punto. Bien, esas son cuestiones de notación importantes. Siempre se va a preferir que se tome aquí el ángulo menor a 180 grados entre los dos vectores. Dados dos vectores siempre se definen dos ángulos, uno por lo regular mayor a 180 grados y otro menor a 180 grados. Bien, entonces fíjense ustedes en una primera cosa. Si el ángulo entre los dos vectores es de 0 grados o de 180 grados, inmediatamente la norma del producto cruz es 0, ¿verdad? Sabemos que el seno de 0 es 0 o el seno de pi o 180 grados también es 0. Y entonces eso lo que quiere decir es que si dos vectores son paralelos o antiparalelos, su producto cruz es 0, ya que la norma del vector producto cruz es 0. Entonces no queda de otra que el producto cruz sea 0. Bien, eso es el primer hecho que tenemos que ver respecto a esta nueva operación, que me da también una prueba de paralelismo. Si los vectores son paralelos, repito, su producto cruz es 0. Bien, otra cosa interesante sobre este producto AB seno de θ es su interpretación geométrica. Uno puede ver inmediatamente que si yo tengo dos vectores A y B, como lo hemos venido notando en estas lecciones, siempre es posible hacer una réplica de B, por ejemplo en la cabeza de A, y una réplica de A en la cabeza de B, y se forma un paralelogramo. Resulta que este producto AB seno de θ es precisamente el área del paralelogramo que se forma al hacer esa extensión de la dupla AB, ¿no? Siempre yo puedo con la dupla hacer un paralelogramo y el área de ese paralelogramo es la norma del producto cruz. Una interpretación geométrica muy distinta a aquella que se presentaba en el caso de el producto punto. El producto punto se refiere a una proyección o se puede asociar con una proyección de un vector sobre el otro. El producto cruz se puede asociar con el área
del paralelogramo asociado a los dos vectores. Muy bien. Veamos un poquito cómo es esto, haciendo un poquito de un recuerdo, haciendo una remembranza de la geometría elemental sobre lo que tiene que ver con el área de un paralelogramo. Entonces tengo el paralelogramo donde uno de los lados es el vector B y el otro lado es el vector A. O puedo simbolizar los lados del paralelogramo con dos vectores. Entonces veamos un paralelogramo así. En este paralelogramo no tenemos los vectores, simplemente tenemos sus normas, la norma de B, la norma de A. Aquí de nuevo estaría la norma de A, la norma de B, serían dos lados paralelos, como tiene que ser, y el ángulo entre los dos es el ángulo θ. Entonces fíjense ustedes que yo puedo definir la altura del paralelogramo como la separación entre dos de sus lados paralelos. Este h, cuando lo dibujo justo acá en este vértice, me forma un triángulo rectángulo acá, ¿verdad? Donde uno de los ángulos internos es el ángulo θ. Entonces tengo a B como hipotenusa, a θ como uno de los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo y h como el opuesto a θ precisamente. Entonces la trigonometría elemental me dice que el seno de θ es el opuesto sobre la hipotenusa y de ahí yo puedo despejar h y h sería la norma de B por el seno de θ, siendo θ el ángulo entre los vectores originales A y B. Listo, yo puedo tomar este triángulo rectángulo y trasladarlo aquí a la derecha de la siguiente manera. ¿Listo? Ven ustedes la traslación, es como si recortara aquí este triángulo rectángulo y lo pasara a la derecha y tengo un área equivalente al área del paralelogramo, pero ahora se trata de un rectángulo. He transformado el paralelogramo en un rectángulo y el área de ese rectángulo es precisamente AB seno de θ. ¿Listo? Entonces, efectivamente, la norma del producto cruz es el área del paralelogramo formado por los dos vectores factores A y B, y ese sería solo el aspecto de la norma del producto cruz. Ahora, ¿cómo puedo yo además referirme a la otra información, digamos, clave, que es la dirección del vector o la orientación del vector? Entonces, ahí, sin referirse a coordenadas, hay una cosa muy sencilla y es o un acuerdo o una convención muy sencilla que es la regla de la mano derecha, que es usada profusamente, sería el término, en ingeniería, en física, en matemáticas también, pero sobre todo en ingeniería y física. Reglas de la mano derecha hay para el torque, para el momento angular, para el campo magnético, para la forma en que fluye la corriente y se relaciona con el campo magnético, con el electromagnetismo. Es decir, las aplicaciones de esto son tremendas. Hay una fuerza importante de la naturaleza que es la fuerza de Lorentz, la fuerza que crea un campo magnético sobre cargas en movimiento que se define precisamente como un producto cruz. Entonces estos productos, tanto el producto punto como el producto cruz, que es el que nos atañe el día de hoy, son productos de una aplicación importantísima en las ciencias exactas y en sus aplicaciones. De ahí que esta orientación a derechas, estos sistemas de estrógiros son tan relevantes. Bien, esa es como la motivación para introducir lo siguiente. Entonces, la regla de la mano derecha para establecer la dirección del producto cruz funciona de la siguiente manera. Fíjense ustedes que aquí yo tengo los dos factores A y B. ¿Listo? Si yo pusiera el lomo de mi mano derecha, es decir, la parte que va con el dedo meñique, la pusiera sobre A y la cerrara hacia B, o siguiera con mi mano derecha el giro en sentido de A hacia B, y levanto mi dedo pulgar, como se indica aquí en la figura, el dedo pulgar me dice hacia dónde es la dirección de A, B. Entonces, miren, los libros refieren estas tres formas de ver la mano derecha, entonces, que están acá. Cierro la mano derecha, o cierro los dedos de mi mano derecha tomando primero A y después yendo hacia B, y el pulgar me dice cuál es la dirección del vector A cruz B. Pero si yo la cerrara, es como si yo veo esto como una hoja, si yo pongo la mano derecha sobre la hoja y cierro de A hacia B, el pulgar va hacia arriba, pero si pusiera la mano derecha por debajo de la hoja y girara de B hacia A, el dedo pulgar iría hacia abajo y entonces yo tendría el vector B cruz A, el vector, el producto, la dirección del producto cruz, pero al contrario. Esto implica una cosa muy interesante de entrada y es que
el producto cruz es anticonmutativo. Fíjense que A cruz B es igual a menos B cruz A, ¿no? Entonces, aquí el orden de los factores sí es importantísimo y sí altera completamente el resultado. Son dos vectores de la misma magnitud, pero contrapuestos o antiparalelos, el vector A cruz B y el vector B cruz A. Eso se puede, digamos, dilucidar con esta regla de la mano derecha. Otra analogía que dan los libros es si yo tengo un tornillo, un tornillo, digamos, usual, por lo menos de los que usamos en Occidente, no sé si habrán inventado otra forma de enroscar un tornillo en Oriente, ¿verdad? Si yo si yo tuviera un tornillo aquí por el lado de abajo de esta hoja y lo quisiera apretar, no aflojar sino apretar, ¿no? Si quisiera hacerlo penetrar, por ejemplo, si este es un tornillo de madera y lo quiero hacer penetrar en una lámina de madera, supongamos que esa lámina de madera es esta, y lo estoy haciendo desde abajo, ¿cierto? Fíjense que yo para atornillar el tornillo, valga la redundancia, lo haría girar en el sentido de A a B, ¿cierto? Vista desde arriba como en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y el tornillo avanzaría hacia arriba, ¿cierto? Hacia el producto A cruz B. Entonces, si yo giro un tornillo desde A hacia B, su punta avanza en la dirección de A cruz B, tal como lo muestra esa figura. Ese es uno de los aspectos en que los libros son muy poco claros, pero bueno, espero que lo hayan entendido. Y una forma mucho más sencilla de ver el producto cruz es la que aparece aquí, en la tercera parte de esta gráfica, de este dibujo, y es, yo tomo mi mano derecha, ¿verdad? No necesariamente, fíjense, el ángulo entre A y B es de 90 grados, aquí simplemente es para aclarar la ilustración. Yo tomo mi mano derecha, pongo el índice en la dirección de A, el dedo índice en la dirección del primer factor, ¿cierto? Del factor A, y pongo el dedo corazón, no sé, en otras partes le dicen el dedo medio, ¿cierto? Entonces, si tomo el índice en la dirección de A y el dedo medio en la dirección de B, el pulgar me da la dirección de A cruz B. Esa se llama la notación o la convención de derechas, de la mano derecha, para hacer el producto cruz entre dos vectores. Entonces tenemos dos informaciones básicas sobre un vector que se está definiendo como el producto de dos vectores iniciales A y B, y son su magnitud y su dirección. Entonces, de nuevo, la magnitud del vector se relaciona con el área de un paralelogramo, del paralelogramo que forman ellos dos, y sería A por B, el múltiplo de las dos magnitudes por el seno del ángulo entre los dos. Y por otro lado, si nos referimos a su dirección, yo tengo que usar la regla de la mano derecha en la forma que ya se ha mencionado. Bueno, eso en cuanto a la definición del producto cruz sin referirse a coordenadas. En lo que sigue vamos a hablar ya de cómo trabajar y construir este producto cruz si el vector A y B, si los vectores A y B son vectores tridimensionales, si son referidos a un sistema de ejes cartesianos, cómo se encontraría, digamos, de manera operativa, ¿cierto? El producto cruz de los dos, y cómo podemos ilustrar que efectivamente ese producto cruz es perpendicular a los dos vectores originales, ¿no? Siempre va a ser perpendicular, como lo muestra aquí la figura, al plano en que yacen los vectores A y B. ¿Listo? Aquí hemos supuesto que los vectores A y B comparten origen. Eso siempre es posible hacerlo, no hay ningún problema en ello. Siempre se pueden llevar los vectores a un mismo origen y entonces construir el producto cruz de esta forma. Bueno, entonces vamos a la parte que tiene que ver con el trabajo de esta definición de este nuevo producto en coordenadas, ejemplos y sus propiedades.